Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma. Así os saludo dependiendo del punto en el que están visitando y visualizando. A mi lado, como siempre, tengo una persona muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque tengo a Patricia Martínez Vicente. Patricia, muy buenos días. Muchas gracias, tanto importante no. Sí, para mí todos los que me visitan mi jardín son importantes. Eso sí, Porque yo traigo a personas con alma, porque mi jardín es el jardín del alma y hablamos de alma a alma. Y a lo largo de la conversación que tendremos con Patricia se dan ustedes cuenta por qué está invitada a mi jardín. Patricia es una persona licenciada y especializada en antropología social y a más viajó por muchas partes del mundo y es escritora. Sí. Pero lo que nos trae aquí es una historia muy bonita y es la historia de tu padre. Sí. ¿Sí? Eduardo Martínez Alonso. Exacto. Cuéntame, ¿qué es tu padre? Bueno, mi padre ya ha escrito un libro hace 20 años, el primero que escribí hace 20 años, en base al Embassy, que se llamaba Embassy, la inteligencia de Mambrú, que ya absolutamente descatalogado. Se publicó en el año 2003, aún habrá alguno de segunda mano, pero bueno, descatalogado, además, entre otras cosas, desapareció la editorial. Ajá. Y aquí cuento lo que mi mamá me había contado sobre su experiencia con él. Bueno, tu mamá te contó, pero fue a partir de que tú encontraste unos documentos. Sí, va todo unido. Todo unido. Yo precisamente le tiré de la lengua a mi madre porque había un diario de mi padre muy escueto y muy sencillito, pero con unos nombres muy claves que a mí me sonaban. Bien. Entonces por ahí le tiré de la lengua a mi madre y bueno, no quiso hablar mucho, pero algo. Y ahí quedó la historia, cómo ellos se habían casado, cómo se habían marchado, cómo a mi padre le persiguió la Gestapo, cómo era médico de la embajada y colaboraba con el servicio secreto de la embajada, entonces el agregado naval, Alan Hilgarth, que ha sido una persona importantísima en la historia de España, no solamente en la vida de mi padre, sino como personaje que ha beneficiado a los españoles muchísimo. Algún día espero que lo entiendan y que lo comprendan. Bueno, entonces cuando ya había pasado bastante tiempo y se fue la editorial Algaret, etcétera, etcétera, me llaman de la Embajada Británica en Madrid, a quienes yo les había dado una lata tremenda, porque los antropólogos somos peor que los periodistas. Somos machacones, exacto, es un poco como el historiador, pero peor, porque vamos al fondo. Y entonces yo había machacado muchísimo y en la embajada me decían, pero si aquí no tenemos nada, Y digo, bueno, pues sí, la verdad tendrán razón. Y efectivamente, el agregado militar del año 2005, cuyo nombre se me olvida, me llamó y me dijo, mira Patricia, busca en tal email, porque se han desclasificado oficialmente los archivos. Ya los puedes ver. Y ahí está el archivo de tu padre. Entonces la cosa cambia, efectivamente. Tardé un poquito en ir a Londres porque, bueno, tenía que reunir una serie de documentos. Estos son los números del archivo de tu papá. Exactamente, esto está en el Archivo Nacional Británico, que está en Kew Gardens de Londres. Cualquiera lo puede encontrar, aparte por su nombre, Eduardo Martínez Alonso. Bueno, y mi madre ya había muerto. Desgraciadamente no le pude restregar por las narices que yo tenía razón. Bueno, porque mamá ha sido la sombra de tu papá. Sí. Ha sido una persona que se casó enamorada y joven. Claro. Y cuenta esto, cuando se me van de España, ¿de qué forma se van? Porque esa mujer vivió a la sombra de tu padre, pero siendo su apoyo. Bueno, hombre, claro, es que una de las condiciones cuando Alan Hilgarth le dice que se tiene que marchar porque está en la lista de la Gestapo, que la Gestapo lo persigue, porque claro, él andaba por media España, en fin, quien me lea lo va a saber. Él andaba de Miranda de Ebro a Madrid, de Madrid a Galicia, de Galicia volvió otra vez, te hablo de los años 40, cómo estarían esas carreteras en el año 40, 41, 42. Por Dios. Calcula cómo estarían, bueno, pues allá que se iban con coches de la embajada, con ambulancias de la Cruz Roja, siendo médico de Cruz Roja,
Bueno, total, que ella era su novia de juventud, y no que fueran novios mucho tiempo, se conocían de mucho tiempo, pero eran novios aquel verano del 41, el verano del 41. Y entonces cuando Alan le dice en septiembre, te tienes que marchar porque estás en la lista, nosotros te vamos a ayudar, dice, no, yo sin Moncha no me voy. O sea, fue él el que dijo, Claro. porque sabía que si se marchaba, Ya la no perdía. está, claro. Y entonces Moncha dijo que sí. Ya no se anduvo con tonterías. Eso era verano del 41 y nada, se iban a casar en septiembre, pero por una serie de dificultades familiares se casaron en enero del 42. Y bueno, pues la embajada le puso todas, eso es verdad, todas las facilidades para escapar, como ellos habían hecho antes, a través de Portugal. En este caso ya no por Galicia, sino más abajo por Salamanca. Y bueno, yo el itinerario ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, hasta Lisboa. En Lisboa se estuvieron 2 semanas de viaje de novios, que eso es lo que ella recordaba con más alegría, lo del viaje de novios. ¿Tuvo viaje de novios? No, porque le pagaron todo. O sea, estaban en un hotel estupendo, lleno de ingleses, escuchando fados. Siendo gallegos no tenían ningún problema para hablar portugués. Y sí, pero claro, luego ya lo malo fue, tuvieron que esperar 2 o 3 semanas hasta que les avisaron que ya había un avión que fuera a Londres, avión militar, desde Estoril, desde Sintra me parece, desde Sintra iba el avión militar. Claro, lo malo fue llegar a Londres con 10 libras en el bolsillo, una mano adelante y otra atrás, no tenían dónde meterse. Londres en el año 42, bombardeos todas las noches. Y bueno, gracias a que como mi padre son 12 hermanos, eran 12 hermanos, pues uno le dio cobijo. Claro. Y bueno, eso es muy español también, y muy de nuestra familia, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues ahí empezaron, digamos, la renovación de una vida que él no quería porque él había estudiado medicina para ejercer en Madrid, la ilusión de su vida era ser médico en Madrid. Y bueno, pues se le truncó, pero claro, había una guerra por medio, ¿no? Claro. Y Alan Gilgaz no le desconectó. Esto lo sé también por su diario. Alan Gilgaz no le desconectó, porque claro, este era una persona muy, no importante, pero muy útil para los británicos, no solamente por la calidad humana, y es mi padre, lo tengo que decir, un hombre apolítico, afranquista, no era de izquierdas, no era de derechas, no iba a misa. Más de izquierda que derecha. No era fácil colocarlo en la España del año 40-42. Es una cosa que he machacado mucho. Claro. Porque no estaba afiliado a nada. Durante la Guerra Civil estuvo en ambos bandos como médico de Cruz Roja. Él nunca participó en nada que tuviera que ver con aniquilar españoles. Él estaba para salvar, tú lo sabes como enfermera, que un médico no puede aniquilar. Es una cosa que va contra su Hay un juramento hipocrático que es salvar vidas. Salvar vidas. Ante cualquier momento y no ha hecho sea. otra cosa en su vida más que salvar vidas. Pues sí, y se ha aplicado muy bien. Y se aplicó muy bien. Tan así que, te digo, durante la Guerra Civil, desde el 18 de julio, que le cayó en Madrid, que se presentó en Cruz Roja como médico de Cruz Roja, lo mandaron al lado rojo, entonces se llamaba así. Sí. Y lo pasó muy mal, claro, lo pasó muy mal porque estaban fusilando gente. En fin, eso es una parte que no cuento aquí, pues porque no me interesaba. Y entonces ya en Londres, pues tiene que brujulearse, y Alan no lo suelta. Alan Gilgaz no lo suelta, pues porque claro, sus conocimientos eran muy válidos. Quiero decir, conocimientos no solamente como médico, aunque no iba a la cárcel a sacar gente, porque no podía, sí podía asesorar las rutas. Para salir. Claro. Yo no sé por qué nadie más habla de esto, o nadie más escribe de esto, pero en España se han salvado en los años 40, 44, 45 ya menos, 40-44, se han salvado 300 personas diarias por sistemas de este estilo, no digo que este mismo, pero por sistemas, es decir, toda la frontera portuguesa, desde Galicia hasta Huelva, todo eso estaba saliendo gente como podía. Claro. Andando en coches, sí, en barco, carritos, lo que sea. Lo que fuera, y también por Gibraltar, pero Gibraltar ya eso venían directamente de la embajada.
Entonces él siguió, yo no sé si esto se Después podrá... de que la gente sea Siguió, consciente de la ruta. exacto. Entonces él siguió, que eso tampoco lo tenía yo muy matizado porque mi madre me lo contó todo a medias. Sí siguió asesorando con el MI9, el MI5, porque ya era el M5. Curiosamente, uno de los que le hizo la entrevista es el mismo Ian Fleming. Tengo el documento. El mismo Ian Fleming que luego escribió todo lo de James Bond. El autor de James Bond. Mira, sí. O sea es que el autor de James Bond trabajaba ahí. Anda. Claro, y entonces una de las entrevistas que la tengo, porque los ingleses son tan honestos que lo guardan todo, sí. Era Ian Fleming. No es que fuera su amigo, ni mucho menos, pero estaba ahí. Entonces, con esto lo que te digo, que estaba metido hasta el cuello en salvar gente. En salvar gente, pero no en como te habían puesto a tu padre en el título de espía. Tu padre era un servidor y médico y de buena fe, que le adjudicaron ese trabajo y él se blindó porque él veía que era una buena hecho para salvar gente. O sea, bien, si yo como médico firmando un documento diciendo que esa persona está muy malita y tiene que salir de ese campamento, no estoy haciendo nada malo. Estoy intentando salvarle el pellejo a este pobre hombre que ha caído aquí. Entonces, eso es lo que hay que reconocer. Bueno, está reconocido, ¿eh? Ya. Él tiene la medalla del King George Medal, la medalla del rey Jorge V del valor, lo tengo en mi casa con mucho orgullo, que no limpio para que se vea que es del año 45, con lo cual está muy sucia. La tengo metida en una caja, pero no la limpio para que se vea que es auténtica. Y luego pues, la Cruz de Oro de los polacos, porque mi padre lo que salvó fueron polacos, judíos y no judíos. Bien. Tengo que decir... nunca, afortunadamente para él, nunca retuvo los nombres, porque claro, era imposible. Aparte de que yo creo que no se los daban. También es posible que no se los dieran y mejor, porque no sabiendo también se salvaba el pellejo. Pues eso es lo que te quiero decir. Por eso caía en manos de la Gestapo, como Alan estaba horrorizado, porque debió de ver, claro, este era un hombre que se movía mucho, era muy sospechoso, un españolito que va a la embajada, que sale, que entra, que habla con todo el mundo. Estaba en Embassy en mitad de Madrid, tomando sus copas y sus tés. Claro, es que este hombre era muy... ¿Qué hace? No paraba. Pero quiere decir que no era una clásica, un médico que está en un despacho todo el día. Y claro, eso puede llamar más la atención. En aquella época. Sobre todo en aquella época. Hoy en día ya es normal, ¿no? Entonces, claro, es una persona que realmente tenía muy claro que salvar vidas sea como sea. Sí, era su cometido. Y lo ha sido hasta el final de su vida. Claro. Era su forma, propósito. Pero tú me has nombrado mucha gente que ha reconocido su esfuerzo y su trabajo. ¿Y España lo ha hecho? Buena pregunta. Aquí no somos profetas. Nunca. Si hay un país que no es agradecido es el nuestro. Acabo de recibir un honorífico merecimiento de Tel Aviv directamente de la Fundación Wallenberg, de lo que estoy enormemente orgullosa, hace 2 meses, pues que han creado un sello conmemorativo en honor de su... Por ahí está el sello, ¿no? En honor del doctor Martínez Alonso como salvador del Holocausto. Y es muy bonito, es muy bonito. Eso hace 2 meses. Entonces es una historia que yo empecé en el año 2000 a investigar. Estamos en el 2020 y no he terminado. Y no has terminado porque me decías antes de empezar a hablar en cámara que tienes otro libro porque hay mucha gente que te está abriendo otros caminos informativos. Claro, porque en el momento que aparece el archivo británico, que es la prueba fehaciente, no es lo que me contó mi mamá con toda su buena intención, que fue muy divertido y nos reímos muchísimo. No es solamente esto, sino que por los datos que yo daba, y ya la confirmación obviamente de la Embajada Británica en Madrid, otros historiadores, y concretamente en Santiago de Compostela, siguieron averiguando. Y entonces sí se han encontrado más documentos que afortunadamente podré presentar, si Dios quiere, a partir de la primavera, mayo, junio. Ahora voy a ir a Madrid en unos días con la editorial Colima. Hemos firmado un nuevo contrato
para un embassy, que espero sea el definitivo. Nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe porque la vida es larga y pueden salir todavía más cositas por ahí. Y siempre es apasionante descubrirlas y sobre todo presentarlas e informar a la gente. Informar que había personas como tu padre, que habrá más gente que lo ha hecho, pero tu padre es tu padre y ha hecho un trabajo estupendo a la humanidad. Entonces eso es muy bonito. De lo cual yo te iba a preguntar cómo te sientes. Supongo que muy orgullosa. Pues mira, no voy a meterme en complejos de Edipo porque todavía no he querido profundizar. Lo que sí fue realmente llamativo es que fue otro padre. Ya. Es decir, yo tuve un padre hasta los 25 años, murió desgraciadamente cuando yo tenía 25 años. No había cumplido 70 cuando murió. Sí, porque le quedaron muchas secuelas de todo esto. Claro. Yo he conocido a un padre hasta los 25 años y luego he descubierto un hombre que era mi padre, que no tenía nada que ver con aquel hombre tranquilo, pacífico, un padre. Yo he sido hija única. Con lo cual puedes imaginarte lo mimada que he estado, porque no me importa decirlo, estoy muy orgullosa de haber estado mimada. Más por él que por ella. Sabes que las hijas únicas solemos tener un toque con los papás. Él ha sido muy considerado como padre, o sea, es que no puedo decir otra cosa. Y claro, no sabes el shock que es abrir un archivo en el Archivo Nacional Británico. ¿Quién es esta persona que tengo ahí? Y encontrarte con todo eso, aparte de las narices que tuvo. Y bueno, pues este hombre nunca dijo nada, nunca, jamás. Bueno, hay un ¿cómo se llama? Un juramento secreto, lógicamente, al margen de que un médico no habla. O puede hablar, tengo un enfermo que tiene tal. Pero no le pones nombre. No le pones nombre. Al margen, es que nunca, jamás. A mí nunca me dijo, nunca, personalmente, que había estado en Miranda de Ebro. Cuando llegué a Miranda de Ebro, que por cierto me recibieron de brazos abiertos, lo pasé bomba. Estuve 3 días, coincidimos con comidas y el ayuntamiento me hizo un recibimiento con una placa, la podía haber traído, siempre se me olvida. Quiero decirte que ni en Miranda de Ebro, obviamente sabían que había ido él, ni yo sabía que él iba a Miranda de Ebro. O sea, es que es impresionante por qué tenía yo que nacer y por qué tenía que contarlo. Porque no ha habido más hijos. Exacto, te tocaba a ti. Me tocaba a mí y hacerlo bien como lo estás haciendo. Contenta porque ha salido bien. Tu padre no le pasó, aparte de sus percances y tal, pudo salir con vida de toda esta historia. Y tu madre pudo llevarlo muy discretamente y tranquilamente. Fue una pareja muy unida. Claro. Ella fue un gran respaldo. Claro. Aunque era mucho más joven que él, yo creo que él no lo hubiera. Además, se lo dijo Alan, eso me lo ha dicho a mí. Alan me lo ha dicho a mí. Sin Moncha no me voy. Claro. No podría haberse. Es que era mucho arroz. Londres en plena guerra. Claro. Había 3 hermanos en Londres en plena guerra. Médicos. Una familia de 4 médicos. Casados con médicos. Muy bien. Una plaga. Bueno, pero es una buena plaga. Sí, una buena plaga. Y entonces, pues ese es el resultado. No sé si tienes alguna pregunta más. Es que ante eso te quedas decir lo que yo te decía. Lo cierto es que aparte de tenerte aquí, estar disfrutando contigo. Porque siempre me preocupa, porque no conozco a la persona cuando llega a mí y no sé cómo va a responder, porque mi casa es muy sencilla. Y claro, no sé, una persona como tú, cuando llegas aquí, ¿qué esperabas? ¿Y cómo te encuentras? Estoy encantada. Así me gusta. No, además aquí de mujer a mujer, de gallega a gallega, de medio gallega entera. Claro. Pues eso todo. Eso también es comodidad. Y en Cataluña, que estamos encantados. Yo estoy feliz, llevo 18 años en Cataluña. Pues muy bien. Encantada de la vida. Pero sí que quisiera decirte que en esta silla, o a nuestro lado, me hubiera gustado entrevistar a tu padre. De eso no puedo constar. No hubiera hablado. No hubiera hablado, no podía contar. No, pero ya retirado. No, es que él firmó un secreto. Hasta la muerte. Un juramento, claro, un juramento. Un juramento que no, aquí lo tengo, ahora te lo enseñaré. Sí. Un juramento que no puede nada, hasta la tumba. No podría hablar nunca. No podía hablar. Por eso digo que es una bendición que yo haya descubierto. Exacto, para porque contarlo. puedo contarlo, porque ellos, ni mi madre ni él, ella nunca firmó nada, hay que decir, pero se sentía tan
condicionada por la situación que convivieron, que ella no me contó. Si te digo que ella no me... He escrito un libro y no me lo ha contado. Claro. Ha tenido que ser la embajada que me llamara. O sea, ella nunca reconoció lo que se decía de tu padre, el trabajo que hacía tu padre. No, sí, porque las medallas estaban ahí. Ah, bueno. Las medallas estaban. Vale. Pero que, te quiero decir, cuando apareció el archivo ella había muerto desgraciadamente porque se lo hubiera restregado. Digo, mira, tú no me lo has contado y aquí está. Lo he descubierto. Pero seguro que ellos desde arriba nos están escuchando y te dicen, al final la tozuda ha ganado la batalla. No me dejan. Claro que no. Fíjate que esto es del 2010, estamos en el 20 y todavía no he terminado. Claro. No me dejan. Claro. Porque hay hilos que todavía tienes que ir tejiendo para hacer la historia más completa, ¿no? Hay que cerrar el círculo, pero has escrito mucho, ¿no? Porque ha dado la historia, el paso doble. Esto también viene ligado a este libro. Sí, es una continuación. Bueno, no vamos a hablar hoy porque entonces no terminaríamos. El paso doble es una continuación, efectivamente, de un hijo que también me leyó y se dio cuenta inmediatamente que su padre había hecho lo mismo. Ah, mira, eso está bien. Y ahí se conocía. En cuanto me lo... No me conocía nada. En cuanto leyó esto, me llamó por teléfono sin saber nada. ¿Quién era? Me llamó por teléfono, me dice, oye, soy el hijo del cónsul británico en Zaragoza. Muy bien. Tengo los diarios de mi padre, igual que yo, la misma historia. Tengo los diarios de mi padre, te los regalo. Digo, ¿cómo que me los regalas? No, él vivía entonces, ya muerto. Él vivía entonces en Sitges y se vino de Sitges a Pineda de Mar con una maleta llena de libros. 40 diarios de este señor. Y digo, pero yo esto, me digo, no, aparte que le dije, esto es absolutamente privado. Claro. Y segundo, esto es oro molido para cualquier historiador. Claro. No le quise hacer el feo, ni muchísimo menos, y me tragué los diarios de la parte de la guerra. Vale. Él siguió después, luego se tuvo que huir. Este sí tuvo que huir, vale. Siendo cónsul, porque también le perseguían. También hacía lo mismo que mi padre, pero al ser cura, al ser cónsul, todavía se le veía más de plumero. Al ser cónsul, como iba con coche de la embajada, no le podían cerrar las puertas, entonces iba a las cárceles. Y era horroroso lo que este hombre se encontró. Claro, todavía peor que mi padre, porque mi padre es muy al principio de la guerra, 40-42, pero este pobre hombre fue después, todas las cárceles que había en la zona de Zaragoza, pues yo no sé, entre Madrid y Zaragoza, entre Barcelona, porque entraban por Barcelona, y Zaragoza, lo que se encontraba este hombre. Se le murió alguno a mi padre. Entonces, bueno, pues me sentí en la obligación moral también de continuar y explicarlo, ¿no? De continuar, aunque esto es mucho más novelado. Vale. Solo se encuentra en Facebook, en Amazon, perdón. Es mucho más novelado y luego le pude añadir cosas auténticas de Barcelona. Muy bien. Porque sí, me di cuenta que, claro, para llegar a Zaragoza había que pasar por Barcelona, no quedaba otra. Claro. Y bueno, en Barcelona se ha hecho una barbaridad. Lo que se ha salvado en Barcelona. Sí. En Cataluña en general, el cónsul británico, Farquhar, ha sido otro ángel que no se dice en ningún sitio, solo Patricia Martínez. Es que a mí, de verdad, no me estoy echando flores. No, pero te echas a buscar la verdad en esta historia. Pero es que nadie más busca. O si se buscan, no me lo han contado, quiero decirte que... Bueno, no se le ocurrió la idea de explicarlo. No sé, es que era gente muy discreta también. Sí, también es verdad, también no podían hablar mucho, y menos en aquellos años, ¿no? Y tú dices, mi padre nunca me contó, pero es que los padres de aquella época no contaban. No. Porque no era normal trazarle a una niña unos problemas tan graves como los que ellos vivían, y a la niña como hija única, como también he sido yo, los tenían así en flores, ¿no? Claro, Lo que pasa es que somos hijas únicas, pero hemos salido guerreras. ¿Te das cuenta? Bueno, esa es la sangre gallega. Eso sí, yo te digo que somos las mujeres celtas que llevamos dentro la que nos hace pelear, ¿no? O sea, porque si no podíamos ser unas fifis refinadas muy bonitas, pero a mí no me gusta, me aburren. Yo las hijas únicas que conozco son bastante echadas para adelante. Sí, bueno. De nuestra generación, quiero decir. Bueno. Más o menos. Pero tenían fama de ser muy resistidas. Sí, ñoñas. Había que ser ñoñas. Nos educaban para ñoñas. Exacto. A mí no. A mí ya no pudieron, intentaron, ¿eh? Sí, a mí también me intentaron. A mí que intentaron que tocara piano, que fuera muy... Dije, mi mamá, yo quiero hacer taekwondo. ¿Cómo? Sí. Pero bueno, esto es lo que acontece, ¿no? El ser una persona valiente y a más
Antes tú cuéntanos algo tuyo, porque aquí está tu padre, que es la parte más importante, pero realmente has estado trabajando en México, allí has hecho una labor también. Bueno, no he hecho una labor, me lo he pasado bomba. Muy bien. No, lo que pasa que como consecuencia de todo esto, yo soy inglesa, obviamente hija de gallegos, tampoco es nada raro No. que una hija de gallegos nazca en Londres. Viaja por todo el mundo. Yo es que le pedí a mis padres. Sí. Podías haber ido a Londres porque, claro, hubiera sabido un inglés perfecto. No, se fueron a Brasil. Así que sea un portugués de cuna. Tampoco está mal. Tampoco. No, porque lo que pasó es que, bueno, mi madre quedó embarazada, obviamente. Antes de mí perdió un par de niños de embarazos, perdón, con las bombas, porque ya lo pasaba horroroso, horroroso. Y ya por fin, cuando acaba la guerra y vamos a desmontar la casa, nos volvemos, ella dice, no, yo no me vuelvo porque estoy embarazada. Y entonces fue muy buena idea de ambos. Ahí sí, ambos estaban de acuerdo que su niño tenía que ser inglés. Muy bien. Y llegué yo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que me promocionaron mucho eso de ser inglés. Es una cosa muy curiosa. En mi casa fui a un colegio británico, se hablaba inglés en mi casa. Ellos, entre ellos, hablaban inglés mucho. Muy bien. Mi padre me hablaba muchas cosas en inglés. Todas mis nursery rhymes, todas mis canciones infantiles eran en inglés. Y sobre todo porque fue al colegio inglés. Entonces, cuando llegué, mi vida que dio muchas vueltas y no viene al caso porque es larguísima. Cuando me vino un traspiés, pues dije, bueno, pues si yo tengo un pasaporte inglés, me voy. Y con tan buena suerte de que me voy con mi pasaporte inglés sin ningún problema, ya no era la gallega emigrante, ya era la inglesa que llegaba. Exacto. Y pedí mis becas, me dieron mis becas, tuve la suerte de que me recibieran en la Universidad de Portsmouth. Y estudié estudios latinoamericanos, que es una especie de filosofía, historia de América Latina y literatura. Muy bien. Ahí es donde aprendí a escribir. Ahí empezaste. Bueno, yo creo que eso ya se lleva, pero ahí cogiste las pautas sí. obligatorias. Ahí aprendí. Exacto, aprendí. Ahí aprendí. Con grandes profesores me mandaron al Colegio de México y en el Colegio de México, sí, claro, me enamoré de México, porque México es un país lleno de vida. Lleno de vida y además es un país que, será lo que yo me encontré, que nos quiere mucho a los españoles, al menos la gente con la que yo di, y aprendí muchísimo. Aprendí mucho humanamente hablando. Y ahí es donde aprendí antropología. Porque ahí hasta los niños de colegio te saben toda la historia prehispánica de mayas, o sea, lo que a nosotros en la universidad tardamos 2 años en aprender. Ellos ya lo tienen de base. El niño desde el colegio, que me parece una idea buenísima. La educación es fantástica en México. El nivel de educación es colosal. Sí. Pues los niños te contaban ellos lo que tú estabas aprendiendo en la universidad hace un par de años. Y tú decías, vale. No, fue extraordinario. Y ahí escribí mi primera novela, pero no te lo voy a contar hoy. Eso te lo cuento otro día. Vas a volver. Otro día. Vas a volver a contármelo, porque ya estás fichada, ¿eh? Ya estoy fichada. No te voy a dejar escapar tan fácilmente, así que me lo debes. Me debes esa novela que no sé ni cómo se llama, me debes la historia de ese paso doble, porque yo creo que a la gente que nos está escuchando les interesa y creo que es importante intentar encontrar estos libros, aunque sea a través de internet, porque tú dices, ya están bueno, sí, te lo termino. Estos están desclasificados porque hace más de 10 años que lo he escrito, con tan buena suerte que como han seguido apareciendo más documentos, he encontrado una nueva editora que tiene mucha fe en mí, de lo cual le agradezco infinitamente, en Ediciones Colima, en Madrid, y ya, si Dios quiere, entre mayo y junio habrá... Esto, claro, hay cosas que tengo que recontar porque mi mamá me contó, pero hay mucho nuevo. Vale. Hay mucho nuevo y sobre todo hay mucho documento nuevo. Vale, es interesante, ¿eh? Y eso será Embassy, se llamará Embassy. Muy ya bien. te lo contaré. Ya me lo contarás y nos lo contarás a los que nos están siguiendo al otro lado, porque hay mucha gente de muchos países que nos escuchan y después nos ponen me gusta, y eso es, por eso me encanta. Cualquier pregunta que haya estoy encantada de contestar. Por supuesto, tú tienes un correo que puedes decir por si la gente quisiera contactar. ¿Qué tipo de correo? ¿Facebook o...? De Facebook mismo, ¿cuál tienes? ¿Sabes cómo Patricia? El Facebook es mi nombre entero. Patricia sí. Vale, muy bien, pues ahí, y si no, con llamar al programa, le pasamos las preguntas y tú después cuando vuelvas o nos las cuentas, ¿no? Sí, que es muy interesante porque creo que a más de uno le va a despertar curiosidad. Lo que estamos hablando, que empezó así como el que no quiere la cosa y al final es muy serio. Y sobre todo, aparte de eso,
creo que a lo mejor aparece alguien que te hace más información, ¿tú te imaginas? Bueno, sí, sí, siempre se aparece alguien. Hay muchos hijos de salvados que no saben que sus padres están salvados. Eso también. De la misma manera que a mí no me lo contaban, tampoco cuentan a sus hijos las vicisitudes, Que han porque tenido que pasar más la pasaron vida. unas cosas horrorosas, Claro. hasta salvarse los que se salvaron, muchísimos que no. Y entonces no siempre les gusta contar a sus hijos, es una cosa curiosa. Sí, porque son penurias y Sí, saben son mal. penurias, Y dices, efectivamente. bueno, eso corremos un tupido velo, Sí, sí. ha sido para los que lo han pasado y ellos que Efectivamente, vivan otra vida, ¿no? sí. Pero sí, te digo, la Fundación Wallenberg, y lo digo con muchísimo orgullo, tuvieron finalmente, después de 20 años de haber escrito mi primer libro, pues tengo este reconocimiento israelita, que para mí es un gran orgullo, y son cosas que surgen, yo no las busco. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿a alguien le interesa que esto se sepa? Yo creo que tu papá te lleva sobre las pistas. Dice, lo Sí. que no le conté antes se lo cuento desde Me arriba. va poniendo Te va poniendo las pistas para que lo sigas. Las piedrecitas del camino. Exacto, o te va poniendo las personas que te contacten. Sí, 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 y esas personas no saben por qué impulso, un día se acuerdan que hay que contar algo y te buscan, porque ya te han visto, ya te conocen y dicen, ella lo hará bien, ¿no? Bueno, no lo sé, he aprendido mucho, ¿eh? Cada día aprendemos mucho. Uf, te lo aseguro. de lo que yo sabía cuando empecé a 20 años después, pues imagínate, Claro, ¿no? porque Sí. hay mucho ahí Sí. y seguro que seguirás descubriendo mucho más, Patricia. Yo creo que mucho, Yo creo que mucho más, con lo cual es 300 interesante. personas diarias Sí. que salían de España, eso no está. Y estamos hablando de los años 40. Exacto. Quiere decir que hay una generación por medio. Ya son los nietos, obviamente, ya son los nietos. Los nietos de mi padre, por cierto, están en Australia. O sea, es que el mundo El mundo es muy grande que- y la gente se extiende por todo el planeta. Exactamente. ¿No? Así que, ¿ya? No, que vamos, que Pero podríamos no. seguir mucho tiempo, pero es verdad, el reloj manda y Patricia pues nos promete volver Sí, claro. y sobre todo te deseo mucha suerte en esa búsqueda, que sigas encontrando muchas Muchas más gracias. cosas y vas a recoger el premio último del sello de tu padre y lo van a entregar. No, físicamente. me lo han mandado por correo. Pero han tenido- físicamente, ¿no? Sí. Bueno, es que no nos podemos mover. Claro, eso es el problema, pero supuestamente si nos pusiéramos a mover... Sí, te- yo estoy deseando ir a Tel Aviv. Claro. Y ya me estoy moviendo, ya me estoy moviendo. Lo que pasa que ahora, No. en las fechas que estamos hablando, tendríamos que pasar muy pasado el 21. ¿no? Yo supongo que pasado el verano. Sí, te presentarás después, allí sí, y sí. te harán los honores correspondientes y te lo entregarán. Lo tendrás ahí Sí. como algo más, algún trofeo más de tu padre. Sí. Dejarás de quitar el polvo también. Bueno, eso no hace falta quitar el polvo. Yo es que Tampoco. ahora me he hecho recordar que yo tengo monedas antiguas y una persona que entiende dice, no las limpies, que pierden Claro, su valor. claro, te estoy Digo, diciendo. ¿cómo? Dice, no las limpies, no Sí, le no saques se limpia, brillo. no se Y limpia. bueno, pues ahora tú me lo estás rectificando. Oye, no Sí. se limpia porque así saben que es Se sabe auténtico. que es de la época, ahí está. Muy bien, pues muchísimas Bueno, gracias, muchas Patricia. gracias a todos los que nos han escuchado. Exacto, les damos un saludo. Patricia, eso, agradece que están ahí y que te seguirán nuevamente a Muchas escuchar. Y yo espero volver a verte pronto dentro de la medida que nos permita la situación. Sí. Me lo he pasado muy bien. Claro Así que que claro que sí. he encontrado una Patricia maravillosa y a ustedes gracias por siempre seguirnos, estar con nosotros y hasta la próxima semana volveremos con cosas más interesantes. Gracias, Bueno. Patricia. Muchas gracias a ti.